estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la actualidad, pendientes de esta conferencia del Eurogrupo. Habla Christine Lagarde después de la decisión de ayer por parte del Banco Central Europeo del recorte de 25 puntos básicos. De nuevo dice Lagarde que un recorte en octubre necesitaría una crisis económica significativa. Dejan la puerta abierta, pero cada vez menos, dice Lagarde. Estamos decididos a alcanzar el objetivo de inflación, el famoso objetivo del 2%. Añade que van a estudiar los datos sobre los movimientos de tipos. Vamos a seguir pendientes de esta conferencia, de las palabras de Christine Lagarde en YouTube, en nuestro canal de Paralelo. Nosotros miramos también a la actualidad internacional. Empezamos mirando a Oriente Medio. Les contamos que dos ciudadanos israelíes fueron detenidos por el ejército de Israel al intentar cruzar la frontera hacia la Franja de Gaza durante la noche y fueron entregados a la policía. Es lo que decían hoy las Fuerzas Armadas en un comunicado. Los israelíes fueron detenidos en la zona de seguridad entre Israel y la Franja y nunca llegaron a cruzar al enclave palestino. Dicen que la aproximación a la zona de seguridad es peligrosa e interfiere con las actividades de las fuerzas de seguridad en la zona. Es lo que manifiesta el ejército, que de momento no ha dado más detalles sobre la posible motivación de esta pareja. Hace apenas 2 semanas, un grupo de familiares de los rehenes israelíes que todavía permanecen en la Franja de Gaza atravesaron brevemente la valla fronteriza durante una protesta, intentando correr hacia el devastado enclave palestino, pero dieron la vuelta ante la insistencia de las fuerzas de seguridad. Pendientes también de Estados Unidos, de la tensión con Irán, les contamos que la Casa Blanca ha afirmado que decenas de militares de Rusia han recibido entrenamiento en Irán para el uso de misiles balísticos presuntamente entregados por Teherán a Moscú para su uso en el marco del conflicto en Ucrania, antes de agregar que las fuerzas rusas podrían desplegar este armamento en las próximas semanas. Todo esto a pesar de los desmentidos de las autoridades rusas e iraníes sobre estas acusaciones. El propio Zelensky decía que no tenía una confirmación. Sin embargo, la Casa Blanca dice que decenas de militares rusos han sido entrenados en Irán para usar el sistema de misiles balísticos de corto alcance Fateh 360. Es lo que manifestaba el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, que además afirmaba que el uso de este armamento llevará a la muerte de aún más civiles ucranianos, particularmente por la forma en que usan los misiles balísticos contra infraestructura civil. También miramos a la reacción por parte de Francia. El Ministerio de Asuntos Exteriores francés ha convocado este jueves al encargado de negocios diplomático de Irán en el país por la supuesta transferencia de misiles balísticos a Rusia. Es lo que apunta este viernes una fuente diplomática. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo esta semana que Rusia había recibido misiles balísticos de Irán y que probablemente los iba a usar en su guerra en Ucrania en las próximas semanas. Irán, por su parte, lo ha negado. Hablamos también de Corea del Norte. El país más cerrado del mundo ha mostrado por primera vez imágenes de las centrifugadoras que producen combustible para sus bombas nucleares. Las imágenes muestran a su líder, a Kim Jong-un, durante una visita a la planta de enriquecimiento de uranio en torno a las centrifugadoras. Es lo que está apuntando la agencia Reuters. Kim además pide más material apto para armas para aumentar el arsenal de bombas nucleares tácticas. Unas imágenes que constatan un claro enfrentamiento a Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de la ONU prohíbe el programa nuclear de Corea del Norte, mientras Kim pide aumentar los materiales para bombas nucleares tácticas. El líder también supervisa las pruebas de misiles y los ejercicios de comando. El informe de los medios estatales sobre esta visita de Kim al Instituto de Armas Nucleares, ya una base de producción de materiales nucleares aptos para armas, ha estado acompañado por las primeras fotografías de las centrifugadoras, precisamente las que ven en sus pantallas. Proporciona una mirada poco común al interior del programa nuclear de Corea del Norte, que está prohibido, como les decíamos, por múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. También hay tensión en Japón, en concreto en las Islas Kuriles, una cadena de islas que se extiende desde la isla japonesa de Hokkaido hasta el extremo sur de la península rusa de Kamchatka, este territorio conocido en Rusia como las Kuriles del Sur y en Japón como los territorios del norte. Lleva mucho tiempo siendo objeto de una disputa territorial entre ambos países, prácticamente desde hace más de 80 años. Sin embargo, este conflicto vuelve a ser noticia en el día de hoy. Es que el país nipón ha desplegado cazas de sus fuerzas de autodefensa como respuesta a las maniobras llevadas a cabo por 2 aeronaves rusas, las cuales se aproximaron a este territorio tan disputado. El incidente tuvo lugar este jueves cuando 2 patrulleros marítimos Tupolev Tu-142 realizaron un recorrido entre las costas de la isla de Oki en Shimane, en el sudoeste, y el estrecho de Tsushima, en el mar de China Oriental. Posteriormente cruzaron entre las islas de Okinawa y Miyakojima. Y mirando a China también, pendientes del Pacífico, les contamos que ha asegurado que el plan de paz que presentó junto a Brasil para resolver la crisis en Ucrania busca reducir las tensiones y evitar una expansión
del conflicto. La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, ha subrayado que los 6 puntos del consenso que alcanzó con Brasil se centran en la urgencia de desescalar el conflicto. Dice literalmente que el consenso enfatiza el cumplimiento de 3 principios clave para la desescalada: evitar la expansión del conflicto, prevenir la escalada bélica y no avivar las llamas del conflicto. Además, señaló la importancia de mantener el diálogo, aumentar la ayuda humanitaria y rechazar tanto el uso de armas nucleares como los ataques a plantas nucleares. Precisamente mirando a China, les contamos el desafío por parte de Alemania. Ojo, porque ha enviado su primer buque de guerra a través del estrecho de Taiwán en 22 años, desafiando así las advertencias de China, mientras las relaciones entre ambas partes se deterioran por el comercio y por la guerra en Ucrania. El Baden-Württemberg y un buque de apoyo han atravesado el estrecho este viernes, es lo que informa el propio ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, en una conferencia de prensa en Berlín. Dice que las aguas internacionales son aguas internacionales, que es la ruta más corta y que, dadas las condiciones meteorológicas, también es la más segura. Así que, dice Pistorius, vamos a atravesarlo. Desafío, reto por parte de Alemania a China. Ha enviado su primer buque de guerra a través del estrecho de Taiwán en 22 años. El ministro de Defensa lo justifica, dice que es la ruta más corta y además la más segura. Y de China pasamos a Estados Unidos. Les contamos que Donald Trump ha dicho que no habrá otro debate contra su rival demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris. El expresidente lo ha dicho en su red social, donde ha señalado que ganó el debate, el cara a cara de principios de esta semana. En True Social ha citado como prueba el hecho de que la campaña de Harris lo había desafiado a otro debate poco después de que terminara el primero. Trump insiste en su publicación en que las encuestas muestran claramente que ganó el debate contra Kamala Harris, la candidata, dice, de la izquierda radical de los demócratas. Además, dice que inmediatamente convocó a un segundo debate. Trump ha debatido previamente con el presidente Joe Biden, una aparición que terminó por poner en evidencia el estado de salud de su contrincante como para poder continuar en la contienda electoral. Tras la publicación de Trump, Harris ha vuelto, ha insistido a pedir otro debate. Precisamente la campaña de Harris dice haber recaudado 47 millones de dólares en 24 horas después del debate. Un fuerte empuje en la recaudación que va a ayudar a la vicepresidenta en la recta final antes de las elecciones. Su dirección de campaña ha apuntado que esta histórica campaña de 24 horas refleja, dice, una fuerte y creciente coalición de estadounidenses unidos detrás de la candidatura de la vicepresidenta. Dice que eso demuestra que conocen lo que está en juego este noviembre y que están haciendo su parte para derrotar a Donald Trump en noviembre. Y miramos precisamente algunas encuestas que apuntan a que la vicepresidenta demócrata de Estados Unidos, Kamala Harris, aventaja al republicano Donald Trump por un 47 frente a un 42% en la carrera por ganar las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Aumentaría la distancia y la ventaja para Kamala tras el debate contra el propio Trump, ya que algunos votantes creen que ella ganó. Es lo que está apuntando al menos una encuesta de Reuters Ipsos que cerraba este jueves. Las encuestas de 2 días mostraban que Harris tiene una ventaja de 5 puntos porcentuales entre los votantes registrados, justo por encima de la ventaja de 4 puntos que tenía sobre Trump en una encuesta de Reuters Ipsos del 21 al 28 de agosto. Miramos también a Europa. Palabras hoy por parte de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Habla de chantajes por parte de Putin, habla de la dependencia de Europa de los fósiles y además dice que han decidido cambiar cuanto a la energía, que han guiado una transformación y además está anunciando que se produce más electricidad de viento y sol que de resto. Dice que se ha superado la dependencia de otros países. Escuchamos a Ursula von der Leyen. When Russia invaded Ukraine, Putin tried to blackmail us with our overdependency on Russian fossil fuels. You remember that. We decided to break free from this overdependency on Russian fossil fuels, and I've not forgotten that many predicted we have to go back to coal age. But we did not, because we guided the transformation. And we made sure that Europe moves forward and not backwards. And today, we are producing more electricity from wind and sun than from all fossil fuels combined. The era of Russian fossil fuels dominance in Europe is over for good.
Y precisamente mirando a Europa, hablamos ahora de España, del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, ha asegurado que la OTAN no va a participar en la guerra de Ucrania ni a entrar en confrontación con Rusia, después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, haya advertido que si se levanta el veto para que Kiev use armas de largo alcance occidentales, Moscú estará en guerra con Occidente. Decía Álvarez que no hay ningún plan de que la OTAN participe en el conflicto bélico directamente. Por lo tanto, dice, yo creo que estamos en un intento más de amedrantamiento y de pervertir el lenguaje. Dice Álvarez que está dándole la vuelta al lenguaje y que es el responsable de esta guerra. Es lo que esgrimía el ministro en declaraciones en Radio Nacional de España recogidas por Europa Press. Y precisamente miramos a Rusia, hablamos del presidente de la Duma, que acusa a la OTAN de ser parte en la guerra en Ucrania. Está acusando este viernes a la OTAN de participar en acciones militares en Ucrania, sugiriendo que ya estaba muy involucrada en la toma de decisiones militares. Vyacheslav Volodin, un aliado cercano del presidente Vladimir Putin, ha acusado a la alianza militar de ayudar a Ucrania a elegir qué ciudades rusas atacar, de acordar acciones militares específicas y de dar órdenes a Kiev. Dice que están librando una guerra contra su país, es lo que escribía el propio Volodin en su canal de Telegram, según recoge la agencia Reuters. Precisamente ayer hablaba el presidente ruso Vladimir Putin, decía que Occidente lucharía directamente con Rusia si permitía a Ucrania atacar territorio ruso con misiles de largo alcance de fabricación occidental, una medida que alteraría la naturaleza y el alcance del conflicto. Apuntaba a que si se toma esa decisión no será otra cosa que la participación directa de los países de la OTAN, de los Estados Unidos y de los países europeos en la guerra en Ucrania. Dice que sería, por supuesto, una participación directa y que cambiaría de forma significativa la esencia misma, la naturaleza misma del conflicto. Escuchamos las palabras, el aviso por parte de Putin. We are speaking here about making a decision that the NATO countries would be directly involved in the armed conflict or not. If this decision is made, it will mean one thing only. It will mean the direct involvement by the NATO countries, by the United States, by the European countries in the war in Ukraine. It would be the direct involvement. And then that would substantially change the very nature of the conflict. It would mean that the NATO countries, the United States, the European countries are at war with Russia. And if this is true, I mean the change of in the nature of the conflict, then we will make corresponding decisions coming from considering the threats that we are faced with. Thank you. Y precisamente mirando a Rusia, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha dicho este viernes que expulsó a 6 diplomáticos británicos por presunto espionaje que amenazaba la seguridad del país. El Servicio Federal de Seguridad de la Federación de Rusia ha recibido documentación que confirma la coordinación por parte de Londres de la escalada de la situación político-militar internacional. Es lo que apunta el comunicado del Ministerio en la red Telegram. En concreto dice que sobre la base de los documentos facilitados por el FSB ruso y también como respuesta a numerosas medidas hostiles de Londres, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, en cooperación con los departamentos interesados, ha cancelado la acreditación de 6 empleados del departamento político de la Embajada Británica en Moscú, en cuyas acciones se han descubierto indicios de labores de inteligencia y subversivas. Y estamos pendientes también, en este caso, de declaraciones de la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zaharova, que ha ido mucho más allá, dice, de los límites establecidos y acusa a Reino Unido de acciones subversivas destinadas a causar daño al pueblo ruso. También hablamos de Ucrania, en concreto de la relación con Polonia. El ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, ha llegado esta madrugada a Kiev después de reunirse en Polonia con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en un nuevo viaje a la capital ucraniana que tendrá en la agenda la petición de Ucrania de que Polonia le ayude a derribar desde su territorio los misiles rusos que vuelan cerca de la frontera común. En una rueda de prensa conjunta con los responsables de Exteriores de Estados Unidos y Reino Unido, el nuevo ministro de Exteriores ucraniano insistía en la necesidad de que los aliados de Ucrania empiecen a interceptar con sus propias defensas antiaéreas los misiles y drones rusos que se acercan a su frontera después de que proyectiles lanzados por Moscú hayan caído en repetidas ocasiones en territorio de la OTAN. Pendientes de Ucrania, enseguida miramos también a China, a la decisión por parte del Banco Central Europeo, si habrá o no más recortes de tipos en la próxima reunión. Una pausa, 2 minutos, enseguida les contamos todo en Negocios Televisión.
¿Verdad que no saltarías de un avión sin paracaídas? Entonces, ¿por qué alquilas tu inmueble sin garantizar el cobro? Con el nuevo servicio Garantía Indefinida SEAC, tienes garantizado el cobro del alquiler puntualmente. Defensa jurídica, daños por vandalismo y protección antiocupas. Alquila tranquilo, SEAC responde. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. De vuelta ya en Negocios Televisión, pendientes de la actualidad, poniendo el foco ahora en China. Les contamos un hecho histórico: va a aumentar la edad de jubilación por primera vez desde 1978, mientras la segunda economía más grande del mundo se prepara para una disminución de la población en los próximos años que le dejará sin trabajadores. El país va a ampliar gradualmente la edad de jubilación para los empleados varones de 60 a 63 años, para las trabajadoras manuales de 50 a 55 años y para las trabajadoras administrativas de 55 a 58 años. Es lo que informa la agencia estatal de noticias Xinhua. Esta medida llega en un momento en el que los hogares enfrentan dificultades cada vez mayores debido a una crisis inmobiliaria prolongada y un mercado laboral débil. Y precisamente mirando a China, el Ministerio de Finanzas ha anunciado este viernes que suspenderá las operaciones en China de PricewaterhouseCoopers durante 6 meses. Se le impondrá una multa de 116 millones de yuanes, unos 62 millones de dólares, tras una investigación sobre la auditora de PwC, al Evergrande Real Estate Group. El Ministerio acusó a PwC de gestionar mal la auditoría, que no presentaba un panorama realista de las finanzas de Evergrande. El Ministerio afirmó que implementó procedimientos de auditoría seriamente defectuosos que llevaron a conclusiones erróneas, ocultando o encubriendo importantes inexactitudes que encontró en los documentos financieros de Evergrande, y no señaló, dice, errores contables importantes que inflaron los costes de desarrollo y reconocieron propiedades de inversión arbitrariamente, entre otras acusaciones. El Ministerio agregó que va a cooperar con las autoridades de Hong Kong en una investigación adicional sobre actos ilegales relacionados de la oficina de PwC en Hong Kong. Y de China pasamos a Estados Unidos en medio de la advertencia de ayer por parte del presidente ruso Vladimir Putin, hablando sobre cómo se estarían involucrando directamente en el conflicto de Ucrania, tanto Estados Unidos como Reino Unido, como la OTAN, como los países europeos. Ayer también les contábamos que dentro del propio Kremlin hay cada vez más tensión, más presión nuclear. Básicamente están empujando al presidente ruso, a Vladimir Putin, a relajar la doctrina nuclear, a hacerlo algo más accesible. O sea, básicamente, que sería más fácil que pudieran lanzar un ataque nuclear. Hablaban incluso de un posible ataque nuclear limitado. Piensan que esto no supondría una escalada directa con la OTAN. Incluso piensan que Estados Unidos no podría llevar a cabo una especie de paraguas, una especie de defensa nuclear de sus aliados. Ojo, porque acabamos de acceder a esta alerta por parte del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Como ven, es en concreto una investigación, el Centro de Investigación y Desarrollo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, que va a emitir, en este caso, una alerta. Básicamente es un estudio para simular el impacto de un conflicto nuclear en la agricultura
mundial. Es precisamente el informe que está subiendo en estos momentos el Departamento de Defensa de Estados Unidos en medio de estas advertencias por parte del presidente ruso, en medio de la tensión nuclear que hay en estos momentos, sobre todo en el caso de que Estados Unidos y Reino Unido terminen dando estas armas de largo alcance, se involucren más en el conflicto ucraniano. El Departamento de Defensa está ordenando ahora mismo un estudio para simular el impacto de un conflicto nuclear en la agricultura mundial. Miramos precisamente, pendientes del impacto, del efecto del conflicto en Ucrania, las acciones de recursos australianos que siguen subiendo este viernes, lideradas por los productores de uranio a raíz de las advertencias del presidente ruso Vladimir Putin de frenar las exportaciones. Dos importantes mineras de metales pesados, D-Yellow y Boss Energy, han subido hasta un 13,5% y un 10,7% respectivamente, antes de reducir sus ganancias. Putin dijo este miércoles que Rusia debería considerar limitar las exportaciones de uranio, titanio y níquel en respuesta a las acciones occidentales. Las mineras de oro que cotizan en Sydney, West African Resources y Emerald Resources subieron un 6,8% y un 6,1% respectivamente, mientras que el metal alcanzó un máximo histórico de $2.562 por cada onza. Y mientras tanto, Venezuela, que eleva la tensión diplomática con España al llamar a consultas a su embajador. El ministro de Exteriores, Iván Gil, ha convocado a la embajadora en España tras las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la que calificaba a Maduro de dictadura. Según Venezuela, estas palabras son insolentes, injerencistas y groseras. Llaman a consultas a la embajadora Gladys Gutiérrez, y esto se produce en medio de la convocatoria del embajador español en Caracas, Ramón Santos, que tendrá que asistir a un encuentro en el Ministerio de Exteriores este viernes en la capital del país venezolano. El aumento de la tensión entre ambos países llega después de que España haya acogido al opositor Edmundo González Urrutia. Y también miramos al Banco Central Europeo. Ayer cumplía con el guión y recortaba 1/4 de punto la tasa de interés, lo que supone su segunda reducción de la tasa de depósito este año. La medida ampliamente esperada llega después de un periodo de lento crecimiento económico en toda la zona euro y de enfriamiento de la inflación, que retrocedió hacia el objetivo del 2% del Banco Central en agosto. Tocaba también perspectivas macro, y ahí la institución que encabeza Lagarde ha reducido su pronóstico de crecimiento para 2024 al 0,8%, ligeramente por debajo de una proyección anterior del 0,9%. El motivo, una contribución más débil de la demanda interna en los próximos trimestres. En cuanto a los próximos movimientos, Lagarde volvía a echar mano del discurso data dependent. Apuntaba que no se está comprometiendo de antemano con una trayectoria de tasas particular y reafirmaba que siguen aplicando un enfoque basado en datos y reunión por reunión para determinar el nivel y la duración adecuados de la restricción. Hemos decidido reducir a 25 puntos base de forma unánime. Hemos procedido como normalmente y tenemos una información muy clara, como hemos indicado, y basándonos en 3 criterios clave. Cuando echamos un vistazo... Otro de los temas de los que precisamente hablaba ayer Christine Lagarde, también le preguntaban, es sobre el tema de Commerzbank. Alemania precisamente decía hace escasos minutos que no está en contra de esta adquisición, pero básicamente que no quieren interferir, no como lo que sucedía en España, seguro que se acuerdan hace unas semanas. Pues precisamente Lagarde contestaba a esta cuestión, dice que no se pronuncian sobre operaciones, pero está confiada en que ambas partes respondan como debe ser y con los detalles sobre una operación transfronteriza. Escuchamos la respuesta de Lagarde, tampoco se moja mucho. Normalmente no comentamos en cuanto a las instituciones individuales y tenemos unos procedimientos bastante claros, que es la evaluación de las diferentes autoridades superiores, que es como un umbral en cuanto a las diferentes equities, y tienen que ser autorizadas. Y, por supuesto, confío que las autoridades de estas instituciones, como Credit y Commerzbank, son completamente conscientes de los requisitos. Pues pendientes de la actualidad económica nacional, internacional, muchos de ustedes seguro también pensando en las vacaciones antes de entrar en